Hoy quiero invitaros a reflexionar sobre un tema que, aunque muy importante, a menudo es tratado de manera superficial o incluso como un tabú, especialmente dentro de los ambientes cristianos. ¿Sabías que muchas prácticas sexuales, que a primera vista parecen inofensivas, pueden tener profundas consecuencias en tu matrimonio y tu vida espiritual? Muchas veces, las parejas cristianas cometen errores que ni siquiera se dan cuenta. Y esto puede afectar no solo su relación entre ellos, sino también su relación con Dios. Y lo más sorprendente de todo, hay una práctica en particular que, si no se evita, puede ser la más grave de todas, y es de la que voy a hablar en este vídeo. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo pequeñas actitudes o decisiones pueden afectar la calidad de tu relación? ¿O quizás alguna vez has sentido que algo no está 100% bien en tu vida matrimonial y aún así no puedes identificar que está mal? Quizás la razón es que aún no has reconocido algunas de estas prácticas que la Biblia nos enseña a evitar. Este es el momento de explorar estos errores juntos, entender lo que Dios piensa sobre ellos y aprender cómo podemos evitarlos para que podamos fortalecer nuestro matrimonio y acercarnos más a Dios. Lo que voy a compartir aquí está basado en principios que tienen el poder de transformar la manera en que ves la intimidad y, por supuesto, de fortalecer tu relación con tu cónyuge y con Dios. Pero antes que nada, quiero que entiendas una cosa. No es pecado disfrutar del sexo dentro del matrimonio. Por el contrario, Dios creó el sexo como algo hermoso y significativo dentro de la relación matrimonial. Sin embargo, es fácil perderse en un mar de influencias equivocadas que nos distancian de los principios divinos, especialmente cuando la sociedad e incluso la cultura popular nos bombardean constantemente con una visión distorsionada y superficial de lo que es la sexualidad. Créanme que es sorprendente cuántas personas todavía tienen bloqueos y prejuicios sobre este tema. Y lo más triste es ver cómo esto puede afectar directamente la vida de la pareja. Un pastor me contó recientemente una historia que ilustra el impacto de esta falta de comprensión. Un hombre de la iglesia lo llamó, desesperado, creyendo que su esposa estaba poseída por un demonio, el demonio de la pombagira. Por un simple gesto, se presentó sensualmente ante él, vistiendo lencería. Por inusual que parezca, me hizo reflexionar sobre cómo ciertos conceptos religiosos pueden distorsionar nuestra visión de lo que Dios planeó para el matrimonio. A menudo, en nombre de la religiosidad, las personas bloquean las bendiciones que Dios quiere derramar en sus vidas. Lo cierto es que, mientras algunas parejas toman medidas extremas, como intentar reprimir por completo el deseo sexual, otras caen en errores como la pornografía o la infidelidad. El tema del sexo está en todas partes y no podemos ignorarlo. Está en las telenovelas, en las conversaciones informales, en las películas, en las canciones. La cuestión es que, como cristianos, tenemos un estándar diferente para vivir esta área de la vida. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo evitar errores que, aunque comunes, pueden destruir la relación que has construido con tu cónyuge y distanciarte de los principios de Dios. Así que, a lo largo de este vídeo, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Estás seguro de que tu vida sexual está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿O has sido influenciado por las prácticas que la sociedad promueve, sin darte cuenta del impacto negativo que esto puede tener? Aprendamos juntos cuáles son estos errores y cómo evitarlos para que podamos vivir una vida plena, tanto en el matrimonio como en nuestro caminar con Dios. Hoy voy a mostrarles 4 pecados sexuales que cometen muchas parejas cristianas, y el cuarto de ellos es el más grave de todos. Si alguna vez te has preguntado cómo ciertas prácticas pueden estar afectando tu relación y tu vida espiritual, este video es para ti. Exploremos juntos estos errores comunes y cómo evitarlos para que puedas fortalecer tu matrimonio y acercarte más a Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque el último pecado es el más peligroso y no quieres perderlo. Es increíble la cantidad de personas que aún tienen bloqueos en esta área, y puede tener un profundo impacto en la vida de una pareja. Recuerdo una vez que un pastor me contó una historia curiosa. Un hermano de la iglesia lo llamó desesperado pidiendo una oración de liberación para su esposa, ya que pensaba que estaba poseída por un demonio, específicamente, el demonio de la pombagira. El pastor, tratando de comprender la situación, le preguntó qué había sucedido, y su hermano le respondió que su esposa se había presentado ante él de manera sensual usando lencería.
Al principio me sentí decepcionado por la situación, pero pronto me di cuenta de lo grave que era, porque mostraba cómo la religiosidad puede impedir que las personas reciban las bendiciones de Dios. Muchos hombres y mujeres adoptan una postura muy rígida, pensando que no se puede hacer nada, no me toques. Sin embargo, cuando están solos, muchos caen en la adicción a la pornografía e incluso traicionan a sus cónyuges. Necesitamos ser sinceros, hermanos. Muchas personas cometen pecado sexual todo el tiempo, y eso no es por casualidad. Basta con ver películas, series, navegar en Internet o participar en conversaciones entre amigos. El tema del sexo está en todas partes, y en el medio cristiano no es diferente. La diferencia es que seguimos una conducta diferente, especialmente cuando se trata de sexo fuera del matrimonio. Recuerdo cuando empecé a asistir a la iglesia en el año de mi conversión. Aprendí que el sexo antes del matrimonio es pecado, y esa enseñanza me llevó a decidir esperar hasta casarme. Me casé virgen, y mi esposa también. Agradezco a Dios por esa decisión. Pero sé que muchas personas no pueden esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, y eso no disminuye lo que la palabra de Dios dice. Si buscas obedecer al Señor, con seguridad cosecharás buenos frutos, y aunque cometas errores y te arrepientas, la promesa de Dios es que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando las personas se casan, muchos creen que ahora todo está permitido y pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, te voy a mostrar en la Biblia que hay al menos 4 tipos de sexo que están prohibidos. Es importante dejar algo muy claro. No es pecado sentir placer y disfrutar de la intimidad con tu cónyuge. Desafortunadamente, muchas iglesias tratan este tema como un tabú y predican de una manera que hace que la pareja se sienta culpable, incluso estando bajo la bendición de Dios. Algunas personas se preguntan, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Como Jesús no se casó ni tuvo relaciones sexuales, piensan que el sexo es algo impuro. Pero la verdad es que Jesús no tuvo relaciones sexuales, porque vio el sexo como parte del matrimonio. Y como su misión era morir en la cruz, Él no se casó. Debemos basarnos en lo que Jesús enseñó, no solo en lo que Él hizo. En el primer libro de la Biblia, Génesis, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales, y eso no es pecado. Dios creó nuestros cuerpos para tener relaciones sexuales y reproducirnos. Y cuando un hombre y una mujer se unen, se convierten en una sola carne. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo habla mucho sobre el matrimonio y la sexualidad, y allí encontramos muchas enseñanzas valiosas. Pablo nos enseña que un hombre casado no debe dedicarse solo a las actividades espirituales, sino que también debe atender las necesidades de su esposa. Además, aconseja que la pareja no debe pasar demasiado tiempo sin tener relaciones sexuales, excepto durante un ayuno. Pero incluso, en ese caso la pausa no debe ser demasiado prolongada. Esto se debe a que, cuando el sexo se interrumpe por mucho tiempo, la pareja se vuelve más vulnerable a las tentaciones. El enemigo puede aprovechar esa debilidad para causar problemas. La falta de sexo puede llevar a un deseo intenso y a una mayor vulnerabilidad a actuar según los instintos. No estoy diciendo que debamos seguir esos instintos, pero la verdad es que muchas personas toman decisiones equivocadas por impulso y luego se arrepienten profundamente. Antes de hablar sobre los 4 tipos de sexo prohibidos en el matrimonio, es importante reflexionar sobre el adulterio. Todos hemos oído la frase, quien ama no engaña. Esta idea es romántica, pero la realidad puede ser muy diferente. Desafortunadamente, la tasa de adulterio ha aumentado, incluso dentro de las iglesias. Y esto causa mucho sufrimiento y destrucción en las familias. Por eso necesitamos reflexionar sobre el pecado de la traición. Es esencial entender que, por más bien intencionado que alguien sea, todos somos falibles y pecadores. Jesús nos advirtió en Mateo 26:41. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos constantemente seducidos por las tentaciones de este mundo y necesitamos estar vigilantes para no caer en ellas. El amor por sí solo no es suficiente para prevenir la traición. Existen ilusiones comunes, como que si amas a tu cónyuge, nunca te sentirás atraído por otra persona. Pero la Biblia nos recuerda que nuestra carne es débil, y si no controlamos nuestros pensamientos y deseos, podemos caer en tentación.
En Santiago 1, 14, 15, se nos dice que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mientras estamos en este cuerpo, es natural que nos sintamos atraídos por otras personas. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y proteger nuestra relación. Como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás siempre está al acecho, listo para atacar a aquellos que no buscan a Dios. Compartir todo esto es necesario para que podamos afrontar la realidad de frente, sin ilusiones. Si usted es esposo o esposa, debe saber que es humano y por lo tanto tiene inclinaciones a hacer lo que está mal. Tu carne puede anhelar lo prohibido, pero eso no significa que estés condenado al fracaso. El que ama a Dios y a su esposa debe evitar el mal y no confiar únicamente en sus propias fuerzas. Así que si enfrentas tentaciones, ten mucho cuidado. No te engañes pensando que eres lo suficientemente fuerte. La Biblia nos enseña que el que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Ahora hablemos de los 4 tipos de sexo que la Biblia considera prohibidos. El primero es el intercambio de socios. Aunque parezca extraño, esta práctica es más común de lo que imaginamos. Algunos creen que esta práctica fortalece la relación, pero en realidad es adulterio y desagrada profundamente a Dios. Levítico 18:20. El segundo acto sexual prohibido son los tríos. Algunas personas tratan de justificar esto, pero la Biblia deja claro que el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Mateo 19. El tercero es el abuso, que puede ser físico o emocional. Ningún cónyuge debe obligar al otro a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. 1 Corintios 7. Por último, la pornografía. Aunque no es un acto sexual directo, la pornografía puede llevar a conductas que desagradan a Dios. Hebreos 13:4. Quiero que pienses en esto. ¿Está alguno de estos pecados presente en tu vida o en tu relación? Reconocer y reflexionar sobre estos errores es el primer paso para mejorar y fortalecer tu relación con tu pareja y con Dios. Haz pequeños cambios hoy para alinear tu relación con los principios de Dios. Recuerde que un matrimonio saludable comienza con la honestidad y el deseo de crecer. Si te resultó útil este video, suscríbete al canal, dale un me gusta y compártelo con otras personas a quienes les pueda resultar útil. Que Dios siempre te bendiga a ti y tu relación. Es importante recordar que aunque Dios está lleno de gracia y misericordia, también es justo y no tolera el pecado. Aquellos que persisten en prácticas como el adulterio, el abuso sexual, la pornografía y otras formas de pecado sexual, incluso dentro del matrimonio, se están alejando de la voluntad perfecta de Dios. La Biblia es clara acerca de las consecuencias del pecado, y aquellos que continúan viviendo desobedientemente a sus mandamientos no deben esperar escapar de su disciplina. En Hebreos 13:4 está escrito: honroso y sin mancha el matrimonio, en todos, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. No os dejéis engañar pensando que, por ser el pecado sexual algo privado, quedará impune ante Dios. En 1 Corintios 6:9-10, la palabra dice que vosotros, los que no sois fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni estafadores, heredaréis el reino de Dios. Esta es una advertencia clara y severa. El pecado sexual no está exento de consecuencias, y el castigo de Dios es real. La palabra de Dios nos enseña que si persistimos en nuestros pecados sin arrepentimiento, la consecuencia será la separación eterna de Dios. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no peca. Todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Si estás viviendo en pecado sexual e ignorando las advertencias de Dios, recuerda, la justicia de Dios no falla, y Él traerá juicio sobre el pecado. No esperes a afrontar las consecuencias de tus acciones. Si estás permitiendo que caigas en estas prácticas, arrepiéntete ahora. Busca el perdón de Dios con un corazón sincero antes de que sea demasiado tarde. La misericordia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten de corazón, pero la disciplina de Dios es severa y su paciencia tiene límites.
No te dejes engañar por la idea de que el pecado sexual no tiene repercusiones. La Biblia deja claro que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Por lo tanto, si practicas o consideras estas prácticas prohibidas, es hora de reflexionar profundamente sobre tus elecciones. Recuerda que Dios todo lo ve y su justicia se cumplirá. No os dejéis engañar por las trampas del mundo, sino procurad vivir conforme a la voluntad de Dios. No pierdas la oportunidad de restaurar tu relación con Él. Dios te bendiga en este viaje.